Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Una alegría, un gustazo saludarlos. Hoy martes 14 de mayo. Estamos en la serie Luchando con Dios. Hoy es el día 44 y se titula Creerle a Dios. Hemos estado estudiando la vida de Jacob durante más de 40 días. Desde antes de que naciera Jacob empezamos a ver la historia de él, de su familia, y lo vimos crecer, lo vimos pasar por múltiples conflictos, sobre todo conflictos familiares y aventuras, y cómo Dios lo escogió y cómo Dios le iba enseñando cosas y lo iba transformando. Y ahora lo vemos ya como un anciano en el final de su vida. También es el final de esta serie de devocionales, y aquí está en un momento crucial de su vida, cuando se reencuentra con su hijo, que él creía muerto. Por muchos años, décadas, creyó que su hijo estaba muerto y él estaba en duelo, era su hijo querido, y finalmente se entera de que su hijo no estaba muerto como él pensaba, sino que Dios le había preservado la vida y había estado en Egipto y Dios lo ha bendecido. También José, el hijo de Jacob, ha pasado por muchas cosas, pero Dios lo ha bendecido y terminó por convertirse en el gobernador de Egipto, y Dios lo ha usado no solamente para gobernar Egipto, sino para bendecir a muchas familias de la tierra, como Dios había dicho, como Dios había prometido a la familia de Abraham, Isaac y Jacob, que en su familia iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Todavía no se cumple la promesa por completo, porque esa promesa apunta a Jesucristo, pero ya se va cumpliendo aquí y allá lo que Dios ha prometido a esta familia, porque lo que Dios quiere es bendecir a todos, no solo a esta familia, sino a todos a partir de este pueblo escogido. Y hoy vamos a ver este reencuentro entre Jacob y su hijo José. No es cierto, todavía no vamos a ver el reencuentro, vamos a ver ese momento en el que Jacob decide dejar su tierra e ir a reencontrarse con su hijo. Vamos a ver el reencuentro hasta el día de mañana. Por lo pronto vamos a leer la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque nos hablas día con día, porque en toda esta serie nos has hablado. Permítenos escuchar tu palabra el día de hoy en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, vamos a la palabra de Dios. Esto está en Génesis 46 del 1 al 7. Dice así: Israel emprendió el viaje con todas sus pertenencias. Al llegar a Berseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche, Dios habló a Israel en una visión. Jacob, Jacob, aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. Le dijo, no tengas temor de ir a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto, y yo mismo haré que vuelvas. También cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. Luego Jacob salió de Berseba. Los hijos de Israel hicieron que su padre Jacob, sus hijos y sus mujeres subieran en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. También se llevaron el ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Fue así como Jacob y sus descendientes llegaron a Egipto. Con él se llevó a todos sus hijos, hijas, nietos y nietas, es decir, a todos sus descendientes. Y luego la Biblia nos da una lista de todas las personas que fueron de Canaán a Egipto. Qué bonito, mis amados hermanos, esta familia que ha estado en tantos conflictos, que ha estado en tantas separaciones, pleitos, alejamiento de Dios, finalmente como que parece sentar cabeza, como que parece arreglarse las cosas, y todo tiene que ver con la promesa de Dios, la bendición de Dios, la presencia de Dios. Hay varias cosas interesantes en estos versículos, en este relato. Noten ustedes que el nombre de Jacob e Israel se usan los dos una y otra vez. Parece que Jacob mantuvo sus dos nombres por el resto de su vida. Dios no es como que Dios le haya cambiado el nombre, más bien le puso otro nombre. Pero es interesante que se sigan usando los dos nombres porque nos recuerda lo que pasó con Jacob, y que es un poco el punto de toda esta serie de devocionales. Jacob era un tramposo, alguien que engañaba, alguien que no pensaba conforme a la voluntad de Dios, y Dios lo transformó en un momento crucial de su vida. Jacob luchó con Dios y Dios lo transformó y lo bendijo, y esa bendición implicaba un cambio de carácter, un cambio de identidad. Es el que lucha con Dios y que vence, pero la manera de vencer cuando luchas con Dios es rendirte a Él, dejarlo ganar, y es entonces cuando ganas la vida, porque la vida se encuentra cuando te rindes ante Dios. Y ese es el punto de toda esta serie de devocionales. La invitación aquí es a que cambiemos, pero no por nosotros mismos, que cambiemos por el poder de Dios cuando nos rendimos a sus pies, que dejemos de luchar contra Dios. El pueblo de Dios es el pueblo que lucha con Dios, muy a menudo porque lucha junto con Dios. Y Dios nos da victorias, y Dios nos da la
bendición de estar con Él, ser protegidos por Él, luchamos con Dios, pero también muy a menudo luchamos contra Dios porque somos un pueblo de cabeza dura, porque somos seres humanos, necios, que a veces queremos hacer lo que nos dicta nuestra propia opinión en vez de rendirnos a sus pies. Por eso nos queda muy bien el nombre de Israel, el que lucha con Dios. Y este es Jacob, el que luchó con Dios pero se rindió a sus pies, el que era un mentiroso pero terminó por ser un escogido por Dios para ser bendecido. Y encontramos recordatorios de esto. Me parece interesante destacar lo que dice la Escritura, cómo se refiere al Dios de Israel, se refiere al Dios de su padre. Y esto es interesante por varias cosas. Una, porque nos recuerda que se trata de una herencia, se trata de algo que se va transfiriendo de generación en generación. Abraham transfirió esta promesa, este amor por Dios a sus hijos. Pero también nos recuerda que creer en Dios tiene que ser un asunto personal. El Dios de nuestros padres no puede ser solo el Dios de nuestros padres, tiene que ser nuestro Dios. Pensando en esto, déjenme ir a las 3 enseñanzas del día de hoy, mis queridos hermanos, las 3 enseñanzas del día de hoy. Dichas un poco en negativo. Ahí les explico cómo. Número 1, no solo tengas una religión, sino una relación personal con Dios. A donde quiera que iba, Jacob hacía un altar, ofrecía sacrificios, hacía una ofrenda a Dios. Era parte de lo que le habían enseñado sus padres a hacer. Eso hacía Abraham, eso hacía Isaac, donde quiera que andaban. Hacían una ofrenda a Dios porque iban a donde quiera que Dios les decía que fueran. Son un pueblo nómada y adoraban a Dios. Pero tenemos que dejar algo muy claro, que eso no sea una mera religión. Igual tú y yo, mi amado, a lo mejor uno de nuestros padres nos transfirió la fe que tenemos en la palabra de Dios, la fe que tenemos en Cristo Jesús. A lo mejor un maestro, a lo mejor un pastor te transfirió esa fe. Pero no puede ser solamente la fe de mi papá, la fe de mi mamá, la fe de mi abuelita, la fe del pastor no sé cuál. En un momento de tu vida tiene que convertirse en tu fe, en tu relación personal con Dios. Porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Cada uno de nosotros necesita en un momento que Dios sea tu Dios. No solamente el Dios de tus padres, no solamente el Dios de tus amigos, no solamente el Dios de tu familia, no solamente el Dios de tu, no sé, incluso país, región, comunidad, sino tu Dios personal. Tiene que ser una relación personal con Dios. El otro día estábamos en la clase de predicación en el seminario, nos decía el pastor Gilberto, nuestro maestro de esa clase, alguien le preguntaba si se valía predicar sermones de otra persona. O sea, que tú escuchas el sermón de alguien, te gusta mucho ese sermón, tú agarras ese sermón y se lo predicas a tu iglesia. Y el pastor nos decía, no, nunca debes predicar el sermón de otra persona. Ahora, eso no significa que no puedas agarrar enseñanzas o incluso el mismo sermón de otro predicador. Pero no puede ser el sermón de ese predicador, tienes que hacerlo tuyo. Tienes que estar convencido de lo que estás diciendo, incluso si es el bosquejo, incluso si son las enseñanzas de otro predicador, tienen que ser tuyas también. Tienes que decirlas desde tu propia convicción, en tus propias palabras, con tu propia personalidad, con tu propio llamado de Dios a tu propia comunidad. Tiene que ser tuyo. La fe, mis queridos hermanos, sí es algo que se transfiere, pero es algo que se tiene que apropiar. No tenga solo una religión, sino una relación personal con Dios. En un momento de su vida, Jacob tuvo que decir, este Dios, no solamente el Dios de mi padre Abraham, no solamente es el Dios de mi padre Isaac, es mi Dios, yo lo sirvo por mí mismo. Que te pase lo mismo, mi querido, que estás escuchando este devocional. Que Dios sea tu Dios, no solamente el Dios de tu pastor, no solamente el Dios de tus padres, no solamente el Dios del muchacho ese que comparte devocionales por YouTube y WhatsApp. Tu Dios personal. Número 2, no solo creas en Dios, créele a Dios. Una cosa es creer en Dios. Sí, yo sé que existe Dios, eso no es fe. Dice la Biblia, hasta los demonios creen en Dios así. ¿Que hay Dios? Hasta los demonios creen. Cualquiera dice que cree en Dios. A mí me pasa eso cada vez que estoy en la calle, me encuentro con alguien en el restaurante y empiezo a platicar con alguien y les pregunto, ¿tú crees en Dios? Uy, sí, no, yo siempre he creído en Dios. Son las personas más difíciles de evangelizar, las que creen que ya creen. No, creer en Dios, la fe de verdad, es más que simplemente decir que hay Dios. Es más que simplemente creer que existe un Dios. Tiene que ver con una confianza absoluta en Dios. Déjenme pongo un ejemplo para
muy famoso, a lo mejor ya lo han escuchado, pero que me gusta mucho. Cuentan que un día había un equilibrista que cruzaba un acantilado de orilla a orilla en un monociclo sobre una cuerda floja. Y de lado a lado del acantilado cruzaba en monociclo sobre la cuerda floja. El colmo fue cuando se subió con una persona alguien sentado, ya no era monociclo, sino una bici o no sé qué, alguien sentado en la bici y él sobre la cuerda floja manejando la bici de lado a lado. Y de pronto le pregunta al público, asombrado el público, dando aplausos, impactados con lo que hacía este equilibrista, y les pregunta, ¿ustedes creen que puedo volver a cruzar con una persona sentada en la bicicleta? Y todo el público, sí puedes, aplaudían. Y después pregunta, ¿quién quiere ser esa persona que se suba a la bici y cruce conmigo el acantilado? Nadie levantó la mano, porque una cosa es creer y otra cosa es creerle. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. La fe es depositar tu confianza, no solamente decir que hay Dios, sino poner toda tu confianza en Dios, entregar tu vida a Dios. Esto fue lo que hizo Jacob, mis amados hermanos. Dios le dijo, regrésate a Egipto. No, regrésate a Egipto, ve a Egipto con tu hijo. Oye Dios, pero tú me prometiste que esta es mi tierra. Oye Dios, pero aquí ya me has bendecido, ya tengo hijos, ya tengo tierras, ya tengo cosas. ¿Cómo voy a ir a Egipto? ¿Cómo voy a dejar todo e ir a Egipto? Mi amado hermano, cuando Dios dice, hay que obedecer. Y esa es mi tercera enseñanza. No tengas temor de ir a donde Dios te lleve. Donde Dios te lleve es donde mejor estarás. Esta frase la decía mi padre en algún momento de nuestra vida donde nos tocó como familia mudarnos de un lugar a otro, que si Chiapas, que si Chihuahua, que si la Ciudad de México. Y recuerdo mucho a mi papá decir lo siguiente, el mejor lugar en el que puedes estar es donde Dios te quiere. Cuando estamos viendo, oye, ¿a dónde vamos a vivir? ¿A dónde vamos a estar? ¿Dónde te quiere Dios? Esa es la primera pregunta. Nos podemos hacer preguntas de dónde hay mejor calidad de vida, dónde hay mejores escuelas, dónde hay más trabajo. Por supuesto que son preguntas a considerar. Pero primero que nada, ¿dónde te quiere Dios? Esa es la pregunta más importante, porque el mejor lugar para estar es el lugar donde Dios te quiere. No donde ganes más dinero, no donde haya más supuesta seguridad, sino donde Dios te quiere. Termino con esta frase. La voluntad de Dios no te llevará a donde su gracia no te cubra. Si Dios te ha dicho que vayas a algún lugar, Dios va a estar contigo, mi amado hermano. Confía en Dios. No solo tengas una religión, sino una relación personal. No solo creas en Dios, créele a Dios. No tengas temor de ir a donde Dios te lleve, porque donde Dios te lleve es donde mejor estarás. La voluntad de Dios no te llevará a ningún lugar donde su gracia no te cubra. Puedes confiar en Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional. Gracias por la vida de Jacob, Señor, que te obedeció y fue a donde tú le dijiste, aunque resultara peligroso, raro, incómodo. Permítenos ser iguales, Señor, obedecerte siempre y creerte, no solamente que existes, sino lo que dices, Señor, y confiar en ti y depositar nuestra confianza. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Encantaríame encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.